Buenas tardes, hoy vamos a hablar de una época importante, y esa es la literatura medieval española, que se divide en varios temas. Su introducción es un vasto y fascinante campo que abarca aproximadamente desde el siglo X hasta el siglo XV, un periodo marcado por significativas transformaciones culturales, políticas, sociales en la península ibérica. Este periodo se caracteriza por la convivencia y el intercambio de diversas culturas, esencialmente la cristiana, la musulmana, la judía, que dejaron una huella profunda en el desarrollo literario del país. La literatura emergió como un reflejo de esta rica diversidad, funcionando tradiciones orales y escritas que conformaron su identidad cultural. Uno de los elementos más destacados de la literatura medieval es su carácter oral. A lo largo de los siglos, las obras literarias fueron transmitidas principalmente de manera oral, lo que reflejaba las costumbres de una sociedad que, en muchos casos, era mayormente analfabeta. Algunos eran cuentos, romances y leyendas. Fueron compartidos en plazas, tabernas durante sus festividades. Su contexto histórico de la literatura medieval española es fundamental para entender su producción y evolución a lo largo de varios siglos. Este periodo, que abarca aproximadamente desde el siglo X hasta el siglo XV, se caracteriza por una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales y religiosas que influyeron significativamente en la producción literaria de la península ibérica. A continuación se destacan los aspectos más importantes del contexto histórico. 1. La convivencia de culturas. 2. La reconquista. 3. El papel de la iglesia. 4. La expansión del castellano. 5. Desarrollo de nuevos géneros literarios. Y por último, la influencia del Renacimiento. Ahora seguimos con los géneros principales de la literatura medieval española. Los géneros principales de la literatura medieval española es rica y diversa, abarcando una variedad de géneros que reflejan la complejidad cultural y social en la época. Algunos ejemplos de sus géneros. La épica. La épica es uno de los géneros más destacados de la literatura medieval, caracterizada por la narración de hazañas heroicas y la exaltación de valores como el honor, la valentía y la lealtad. Algún ejemplo clave es el Cantar de Mio Cid. Este poema es la obra maestra del género épico en España. Su segundo género es la lírica. La poesía lírica en la literatura medieval española se caracteriza por la expresión de emociones y sentimientos personales. Algunos de sus subgéneros es el romance, breves poemas narrativos que cuentan historias de amor, aventuras o el conocimiento de una historia. El otro es cantingas, principalmente asociadas en la poesía gallega. Las cantingas de amigo son canciones de amor cortes que expresan el dolor de la separación y el deseo. El cuarto género es la narrativa. La prosa narrativa se desarrolla con fuerzas en la literatura medieval española, abarcando diversos estilos y formatos. Un ejemplo clave: El libro de buen amor, de Juan Ruiz. Por cuarto género está el teatro. El teatro medieval es un género en desarrollo que, aunque no alcanzara su pleno florecimiento hasta el Renacimiento, comenzó a gastarse en la Edad Media. Un ejemplo clave de teatro, Auto de los Reyes Magos, se considera una de las primeras obras de teatro en la lengua española. Por quinto género, el cuento y novela. El cuento y la novela comienzan a cobrar importancia hacia el final de la Edad Media. Un ejemplo clave es La Celestina, de Fernando Rojas, aunque a menudo se considera una obra de teatro. Por sexto género, literatura moral y didáctica. Este género incluye obras escritas con el fin de educar o transmitir valores morales. Un ejemplo clave, El Cobarcho, de Alfonso Martínez de Toledo. Y por último, la crónica e historia. La crónica es otro género importante de la literatura medieval española, en el que se narran eventos históricos de manera más o menos adjetiva. Un ejemplo clave de la crónica e historia, las Crónicas de los Reyes. Estas obras documentan la historia de la península ibérica, incluyendo la Reconquista, y a menudo están escritas desde la perspectiva de los reyes y sus hazañas. Ahora seguimos con los autores y obras importantes de la literatura medieval española. Algunos autores o obras importantes son: 1. Anónimos. El Cantar de Mio Cid, siglo XII. Es la primera gran obra épica de la literatura española.
Narra las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Emperador. Auto de los Reyes Magos, siglo XII. Primera obra de teatro en castellano que se conserva. Representa la oración de los Reyes Magos. 2. Gonzalo de Berceo, siglo XIII. Milagros de Nuestra Señora, poemas religiosos dedicados a la Virgen María, escritos en verso. 3. Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Las Cantigas de Santa María, colección de poemas en gallego-portugués, dedicados a la Virgen, general, historia y historia de España. Obras históricas escritas en prosa, con intención didáctica y cronista. 4. Don Juan Manuel, siglo XIV, el Conde de Lucanor, colección de cuentos didácticos con estructura de marco narrativo. Cada cuento tiene una moraleja. 5. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, siglo XIV, libro de buen amor, obra compleja y humorística que mezcla amor, religión, sátira y elementos populares. 6. Jorge Manrique, siglo XV, coplas por la muerte de su padre, elegía escrita en coplas de pie quebrado. Reflexiona sobre la muerte y la fama perdurable. Bueno, estos serían los autores y obras más importantes de la literatura medieval española. Ahora vamos con el legado de la literatura medieval española. A continuación les voy a contar algo sobre el legado. El legado de la literatura medieval española es profundo y ha dejado huellas duraderas tanto en la literatura posterior como en la cultura hispánica en general. Aquí te resumo sus principales influencias. 1. Fundación de la lengua literaria en castellano. Obras como el Cantar de Mio Cid o los textos de Alfonso X ayudaron a consolidar el castellano como la lengua de prestigio, desplazando al latín en muchos ámbitos. Se establecieron formas narrativas y líricas que influirían en la prosa y poesía del siglo de oro. 2. Estructuras narrativas. El Conde de Lucanor introdujo el cuento didáctico, enmarcado una técnica narrativa que influenció obras como Las Mil y Una Noches o más adelante, el Decamerón de Boccaccio. Esta estructura influyó también en Don Quijote de Cervantes, especialmente en la intersección de historia dentro de la historia principal. 3. Temas universales y valores de la literatura medieval. Trataba temas como el honor, la fe, el amor y la muerte, muchos de los cuales siguen vigentes en la literatura contemporánea. Las coplas por la muerte de su padre de Manrique, por ejemplo, marcaron el tono de la poesía existencial del siglo de oro. 4. Integración de tradición oral y cultural popular. El uso del romance, la lírica tradicional y elementos de folclore pasó a formar parte del canon literario y alimentó géneros como el romancero y el teatro popular posterior. Transmisión de conocimientos y visión del mundo. Los textos alfonsíes no solo tuvieron un valor literario, sino que también